Ustedes saben que estamos dando todo esta cadena de distintos eslabones que nos lleva a pensar en estas 3, 4 listas que tenemos en el Nuevo Testamento: Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4. Estas 3 listas que tenemos nos aparecen todos los dones que el Señor nos ha dejado para la edificación de la iglesia, para equipar a la iglesia del Señor, que a través del Espíritu Santo de Dios le ha dado al cristiano en el día de la conversión. Todos nosotros tenemos uno o más dones, uno seguro tiene. ¿Qué son los dones? Son las herramientas para trabajar en la iglesia local. Entonces hemos dicho 100 veces, lo voy a decir, que el apóstol Pablo le preocupaba que ignoraba a la gente de las iglesias los dones que tenían. Por eso estamos dando esta serie sobre los dones vigentes, que más que vigentes, no me gusta decir las palabras vigentes, me gusta decir, como el doctor Samuel Pérez Millo lo dice, dones que están operativos y no operativos. Creo que es la palabra más correcta, porque nosotros no somos quien para decir que están vigentes o no. Operativos y no operativos. Había dones que estaban operativos en el libro de Hechos, como cada uno de nosotros estamos estudiando el domingo por la mañana en la escuela bíblica familiar sobre el libro de Hechos. Ahora, hemos estado viendo el don de dar, el don de exhortación, el don de evangelizar, el don de ayuda, el don de misericordia, el don de fe. Pero en esta mañana el don de presidir. Salió la publicidad del don de presidir y me manda un hermano: ¿nos van a enseñar cómo presidir una reunión? Porque todo se interpreta que el don de presidir es como presidir la alabanza. Y estos tipos de aclaraciones, de series, nos dan luz hacia los temas que la palabra de Dios ha querido dejar. Esta serie de dones nos va a motivar, y ese es el propósito, motivar a que usted pueda ejercitar los dones aquí. También lo dije, lo voy a volver a repetir 1000 veces, que si usted no ejercita el don, a mí me perjudica. Y si yo no ejercito el don, usted se perjudica. Por eso las personas que no están trabajando o no están sirviendo al Señor, la iglesia del Señor se perjudica. Por eso John Maxwell dice: un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Y yo quiero hacer referencia en esta mañanita lo que dice Oswald Smith en su libro El liderazgo. Dice: el liderazgo que agrada a Dios no se mide por cuántos te siguen en Instagram, en Facebook, cuántos te ponen me gusta, likes. El liderazgo se mide cuanto más te pareces a Jesús mientras conduces. Por lo tanto, yo tengo que entender que cuanto más me parezco a Jesús, más mi liderazgo es de bendición. Hermanos, vivimos en una época donde el liderazgo se ha convertido en una obsesión. Todos quieren ser líderes. 3, 4 veces al año el laboratorio nos hace y nos prepara sobre el tema del liderazgo. Cómo manejar gente, 3, 4 veces al año. Y nos llevan a un lugar y nos enseñan cómo manejar gente. Hay una obsesión con el tema del liderazgo. Ahora, ¿qué es el liderazgo para el mundo? Bueno, el liderazgo para el mundo es dirigir personas, es tener un escritorio alto, bien vidriado y mirar cómo la gente está trabajando mientras que uno está en el escritorio. El liderazgo según el mundo es dirigir, es coaccionar, es convencer. Sin embargo, cuando abrimos las páginas doradas de la Biblia, nos damos cuenta que el reino de Dios ha invertido esa lógica. Porque cuando para Cristo el verdadero líder no acumula poder, sino derrama la vida. No es el que busca ser servido, sino el que aprende a servir. Jesús revolucionó
el concepto de liderazgo. Todos que quieren levantar palacios. Los emperadores levantaban palacios mientras Jesús caminaba por las calles polvorientas de la Galilea. Mientras los gobernadores exigían honores, él abrazó a un niño, tocó al leproso. Ese es el liderazgo de Jesús. Mientras el mundo entendía que gobernar era dominar, Jesucristo entendía y predicaba y enseñaba que dominar es amar. Es amar a la gente. Es querer a la gente. Es abrazar a la gente. Por eso una iglesia saludable es cuando hay personas que están presidiendo. Y cuando voy a hablar de presidir, ustedes se van a dar cuenta que no estoy hablando de las personas, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de toda la gente que está a cargo de un grupo pequeño, aunque tenga dos. Usted está presidiendo, ya lo vamos a explicar. Ahora, cuando uno ve esto se da cuenta que la lógica del mundo es buscar acumular poder, exigir ser servido, buscar aplauso. Ese no es el liderazgo de Jesús. Busca derramar la vida, carga de responsabilidades. Por eso en esta mañana yo quiero que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Y vamos a leer en dos pasajes que tenemos en la palabra de muchos. Los dos habla el apóstol Pablo. El primero habla del don y en segundo lugar, el otro pasaje va a hablar de la funcionalidad del don. Y dice estas palabras. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Vamos, Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pero también el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:12 y 13 y dice, vamos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Padre, ayúdanos a que la paz esté entre nosotros. Y al escuchar tu palabra, como decía Raúl, podamos apagar los celulares y escuchar lo que tú nos quieres decir. Danos gracia y poder para predicar sobre este don de presidir. Quédate con nosotros y úsanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el concepto del don de presidir? El concepto de don de presidir es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios nos dio en el día de la conversión, que le concedió a algunos creyentes para guiar, cuidar, conducir al pueblo de Dios con el ejemplo, ejerciendo un liderazgo de servicio, diligencia y amor conforme al modelo de Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted se grabe bien este concepto porque este es el concepto de presidir. Estamos para servir, no estamos para mandar. Estamos para ayudar a otros, para bendecir a otros. Ahora, lo tengo que decir sí o sí. En toda la Biblia, en los 66 libros, no aparece el vocablo líder 0 veces. Es una palabra germánica, anglosajona, no aparece la palabra líder. ¿Y por qué hay tanto se habla de liderazgo? Bueno, liderazgo, pero a su vez, 3 veces aparece la palabra cristianos en toda la Biblia. 124 veces aparece el vocablo siervo de Dios en todo el Nuevo Testamento. Pero escuche bien esto. Discípulo aparece 261 veces.
¿Qué significa? Que el Señor, cuando nos mandó, no nos dijo id y haced líderes. Dijo id y haced discípulos, aprendiz. Por eso, cuando hablamos de ser de líder, estamos hablando de un siervo, de un discípulo que está a cargo de personas, que ama a las personas, que cuida a las personas, que bendice a las personas. Pero para eso tenés que tener el don. Para eso tenés que entender que Dios ha querido bendecirte. Entonces, en esta mañana vamos a ver 3 vectores sobre el don de presidir. La posición del que preside, la pasión del que preside y el propósito del que preside. La posición del que preside me habla del lugar. La pasión del que preside me habla de mi corazón. ¿Tenés pasión? Y el propósito del que preside me habla de una misión que debo seguir. Por eso, cuando uno ve la palabra allí, hay 4 palabras que yo necesito explicarla para que usted pueda entender lo que significa esta palabra de presidir. Y si usted mira a la izquierda se da cuenta que parecen las mismas palabras. Kibernitis dice a la izquierda y habla de la persona del líder, la persona del que preside. Es un sustantivo masculino. Es la persona que dirige. Si usted mira la segunda palabra a la izquierda y cree que es igual, se va a dar cuenta que ahí es kibernesis, es otra palabra. Que ahí también es un sustantivo masculino, pero abstracto. Mire, cuando tuve que rendir griego 4 en el doctorado, me pelé las pestañas porque en una palabra, en una letra, te cambia todo el concepto. Por eso, hermano, tenemos que estudiar la Biblia. Porque muchas veces no nos damos cuenta y predicamos cualquier cosa. Y sacamos el texto de contexto porque no conocemos la lengua, el escrito, el idioma en que fue plasmada la palabra de Dios. Ahora, la primera nos habla de la persona, pero después nos habla de la capacidad de dirigir. La tercera palabra, la persona me habla en la primera, la persona que dirige, la capacidad que dirige. Proistemi habla del ejemplo y cuidado de aquel que dirige. Y la última palabra, igeomi, habla de la autoridad reconocida. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos que entender que la persona que está siendo guiada está apoyada por la iglesia del Señor. Está apoyada por los pastores. No cualquiera puede ejercer el don de presidir en una iglesia donde no está autorizada por los pastores. Ahora, en primer lugar, la posición del que preside. Dice el que preside, Romanos 12:8. Ahí la palabra es pro, que es adelante, y la otra palabra me habla de ponerse en pie, es ir adelante. Adelante, el líder siempre va adelante, va guiando a los que están atrás. Yo no puedo liderar un lugar si yo no estoy en ese lugar. ¿Se entiende? Yo no puedo presidir un lugar donde no estoy. Usted tiene el don de presidir, es el pastor que abre camino, es el padre que protege su hogar, es el líder de un grupo pequeño que vela por ese grupo y es el creyente que inspira por medio de su ejemplo. Por eso Juan 10 dice, el que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, escuche bien, sus ovejas llama por su nombre y las saca y las lleva y va delante de ellas. Y las ovejas las siguen y escuchan su voz. El que preside es conocido por aquel que es seguido. ¿Qué significa? La persona que es presidida conoce la voz de aquel que lo preside.
está presente. Cuando tiene un problema, le llama por teléfono. Cuando no viene a las reuniones, le manda un mensaje. Está siempre. Está presente. La posición del que preside significa es el que siempre está. Por eso Jesús destruyó todos los modelos. Dirigió en los caminos, lloró con Marta, comió con Zaqueo, tocó al leproso, abrazó a los niños. Es el liderazgo que presenta Jesús, el liderazgo de presencia. Al leproso no lo tocaron nunca. ¿El leproso dónde estaba? En las montañas. Cuando se acercaba un leproso, la gente tenía que gritar y decir: leproso, sal de la ciudad. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca al leproso y lo tocó. ¿Qué necesidad Jesús tenía de tocar al leproso si él tenía poder con una sola palabra y a la distancia? Ese leproso no había sentido un toque ni de su esposa si tenía, ni de sus hijos si tenía, ni de algún amigo si tenía. Hermanos queridos, el que preside es el que siempre va adelante y es bendecido por Dios. Por eso la posición del que preside me habla del lugar. En segundo lugar, me habla de la posición del que preside. ¿Por qué? Él dice, el que preside es con solicitud. ¿Qué significa solicitud? Ahí la palabra es diligencia, con celo, con esfuerzo. ¿Saben, mis hermanos? El que preside no lo tiene que hacer por obligación. Oh, hoy tengo que ir al ministerio tal. Lo hace por obligación, lo hace porque tiene que hacerlo. Ha perdido la pasión de servir a Dios. Hermano querido, si usted está presidiendo así algún ministerio, déjelo para la gloria de Dios. No lo siga haciendo. Si yo no tengo pasión para hacer lo que hago, debo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que entender que Dios mira con qué pasión hago las cosas. Cuando uno se va al pasaje en Hechos capítulo 5, lo hemos visto en la clase 12, hace unos domingos atrás, en la clase mayor que hemos unido, hemos hablado de alguien que presidía. ¿Se acuerdan? El único nombre que aparece en toda la Biblia, Teudas. ¿Se acuerdan de Teudas? Capítulo 5, 36. Gamaliel lo nombra Teudas y habla de aquel hombre que tenía capacidades naturales, pero hacía discípulos para sí. No tenía pasión, quería que lo sigan. Era un narcisista. Era una persona que lo único que quería que lo sigan a él. Y Teudas dice que juntó a 400 hombres, pero cuando se murió Teudas, se acabó todo el ministerio. Ojo con los Teudas de las iglesias. Aquellos que quieren buscar la gloria para sí, que mandan mensajes, que te preguntan cómo está y que no dan la gloria a Dios por ese mensaje que le ha mandado. Son los Teudas que aparecen en la historia que cuando se mueren se acaba la obra. ¿Qué diferencia hay con Jesús? Jesús tenía 12 hombres y en vez de llevarlos para sí, llevaba para el Padre. Cuando Teudas se murió, los seguidores se murieron con él. Cuando Jesús murió, los seguidores esparcieron la semilla del evangelio por todo el mundo. Por eso, mi hermano, yo tengo que entender esto. Que lo que dice Warren Wiersbe, dice estas palabras: el líder cristiano no dirige desde un pedestal con control remoto o desde un escritorio. Es el que tiene este don, dirige desde una toalla. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 13? Porque Jesús convirtió en el servicio en la más alta expresión del liderazgo. Warren Wiersbe.
no se puede dirigir de un escritorio, no se puede mandar a algún ministerio si no estamos presentes, mis hermanos. No quiere decir que vos tenés que estar presente en todo. Saber delegar y bendecir. Quiero decir algo sobre Warren Wiersbe. Wiersbe murió el 2 de mayo del 2019 en Lincoln, Estados Unidos. Pero en mayo del 2018, en una conferencia le hicieron un panel de preguntas y le preguntaron: doctor, si usted vuelve a vivir, ¿qué haría que no ha hecho hasta ahora? ¿O qué haría más de lo que no ha hecho hasta ahora? Y Warren Wiersbe dijo estas palabras: si yo volvería a vivir y tomaría de nuevo el ministerio, estaría con las personas que sufren. Estaría más con las personas y menos con los programas. Estaría presente con los que sufren. Cuando escuchaba a Raúl esta mañana, me he acordado de Warren Wiersbe. Hermanos queridos, el que preside tiene que tener pasión. Por eso, el orden del ministerio es este, y dice Tesalonicenses: hermanos, quiero que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que presiden, que amonestan, los tengáis con mucha estima por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Lo primero que nos dice aquí, que yo tengo que tener paz con mi hermano. Hermanos queridos, hay hermanos en la iglesia que no se saludan. Que entra por un lado, sale por otro. ¿Usted puede participar así de los símbolos? Dígame, ¿usted puede participar así de los símbolos? ¿Usted puede creer que el Espíritu de Dios va a bajar y va a descender sobre la iglesia de Dios en este lugar? Si no hay comunión, si no hay paz, tened paz entre vosotros. Es que yo he tenido un problema con un hermano. Siéntese, mi hermano, con valentía y dígale: yo tengo algo contra ti. Primero te pido perdón por las dudas. Después conversamos. Dios mira eso, mi hermano. Queremos una iglesia con avivamiento. Estamos teniendo un avivamiento. Los domingos se convierten, todos los domingos se convierten personas. Aquí están presentes. No como algún hermano que alguna vez vino a la iglesia. No, que la emoción. Gracias al Señor no está más con nosotros. Está en otra iglesia. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Desde este púlpito se predica la palabra de Dios, la cruz de Cristo. No hay emoción que valga. Es el mensaje que transforma la vida, que deja el hombre, deja el pecado y dice: Dios, vuelvo a ti. Y es de bendición. Pero para tener un avivamiento, Salmo 133. Bienaventurado los hermanos que están juntos en armonía. ¿Cómo era? Hermanos, ¿podemos estar los hermanos? Sí, aquí estamos los hermanos. ¿Podemos estar los hermanos juntos? Dígale a Mariano y a Raúl que traiga un lechoncito, a ver si no vamos a estar los hermanos juntos. Pero podemos estar los hermanos juntos y no en armonía. De mirar los ojos al otro y decirle: yo no tengo nada contigo. Yo no tengo nada contigo. Por eso, trabajar, primero el orden del ministerio que no se negocia. Primero el que trabaja, reconocer a los que trabajan, no los que se hacen el trabajador. Trabajan los que sirven y los que presiden. Por eso John Maxwell dijo estas palabras: el liderazgo bíblico no se gana por el cargo que se ocupa. Hay gente que cree que tiene el cargo y así tiene la autoridad. Podés tener el cargo y no la autoridad. Muchos tienen el cargo de marido, pero la autoridad la tiene ella.
¿Se entiende? Los que no se ríen porque pasa en la casa. El cargo de marido, yo soy el hombre, el que traigo la plata, tengo el cargo. Pero la mira ella para decir, ¿podemos ir hoy? La autoridad la tiene ella. Por eso cuando yo quiero invitar a alguien a comer a casa, le pregunto a la esposa, porque ella es la que manda. Yo sé que en esta iglesia no, pero digo, siempre pasa. La posición del que sirve me habla del lugar. La pasión del que sirve me habla del corazón. Termino. La posición o el propósito del que sirve me habla de la misión. ¿Sabe por qué? Porque que gobierne bien su casa, sepa que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Y sabe, mi hermano, ahora voy a los que presiden, pero en la casa. Todos nosotros, varones, tenemos que presidir en el hogar. ¿Se acuerdan del Día del Padre que hablé de Josué? Yo en mi casa, punto. ¿Qué? Yo llego al cielo y lo busco a Josué. Josué, vení. Contame cómo lo dije. ¿Quién era tu auditorio? Yo llego al cielo y hablo con Josué. ¿Qué personalidad de José? ¿Qué autoridad de José? Yo y mi casa serviremos al Señor. No es que, a ver, ¿qué piensas, mami? ¿Vamos a servir al Señor? ¿Qué mami? ¿Qué mami? Cuando uno va a 1 Corintios 11 y ve la ley de autoridad, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos, nunca pone a la mujer antes que el hombre. Pone Dios, Cristo, el hombre, después la mujer. La autoridad es usted, mi hermano. Póngase los pantalones. No sé qué piensa mi mujer. No, Josué dice, yo y mi casa. Pero Josué era un déspota, era un machista. No sé, pero yo lo sigo a Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hay cosas que no se negocian. El que preside lo hace con solicitud. Yo y mi casa. Ayer al mediodía me enteré que el hijo de un amigo íntimo pastor, la hija de un amigo íntimo pastor, de casi 30 años, se apartó del Señor. La hija de un íntimo amigo, pastor, los dos hombres de Dios, él y ella, la hija de casi 30 años se apartó del Señor. Obviamente mañana estoy santificando el teléfono para llamarle y ver cómo está. Y dentro de unos días tengo que estar en esa ciudad. Lo voy a llevar a tomar un café. Nunca creas que está ganada la victoria. La victoria la vas a tener en el cielo cuando veas al Cordero como inmolado. 30 años, casi 30 años presidiendo el hogar. Un matrimonio intachable. Se apartó del Señor, la hija. Hermanos queridos, batalle en oración. Batalle en oración por sus hijos. ¿Me escuchó bien? No ore, no clame, no invoque, no suplique. Batalle en oración por sus hijos. Para que Dios los bendiga. Para que Dios pueda bendecirlo. Termino. ¿Eres constante? Algunas preguntitas. ¿Eres constante y diligente en las responsabilidades que se te confían? ¿Sabes corregir con amor y firmeza cuando es necesario? ¿Tu liderazgo produce unidad o desunión? Porque hay gente que une para dividir. Divide y reinarás. ¿Se acuerdan de esa frase?
¿Tu ejemplo respalda tus palabras? ¿Amas a las personas? Tu mayor deseo es que Cristo sea exaltado y no que tú seas. Te pregunto, ¿tu mayor deseo es que Cristo sea exaltado y no que tú seas reconocido? Es muy importante esto. La gloria es para el Señor. Ustedes saben que el 15 de junio de 1775, a Washington, George Washington, lo promovieron en el Segundo Congreso Continental como jefe, comandante en jefe. Y él iba en un carruaje, andando de una ciudad para otra, iba sin ningún tipo de uniforme, y cuando iba caminando por las calles ahí polvorientas, alcanza a ver a unos obreros que estaban trabajando. Y uno que mandaba les gritaba a los obreros que no podían levantar un tronco grande que había ahí. Les gritaba: levanten el tronco, hagan fuerza, desde el carruaje. Y George Washington, en 1775, dice la historia, que se bajó de su carruaje, nadie sabía quién era, y ayudó a los obreros a levantar el tronco de madera y ponerlo en su lugar. Cuando se va, lo mira el jefe, a ese jefe que estaba sentado mandoneando desde su silla, le dice: cuando necesite levantar un tronco, llame al comandante en jefe. Y ahí el hombre se dio cuenta que era George Washington. ¿Sabe? Hay alguien que no era George Washington, que levantó un tronco. Es Cristo Jesús, que levantó una cruz, también de madera, y murió por tus pecados y murió por los míos. Él sí que tenía donde presidir. Él sí que fue a la cruz sin pensar en tus pecados, si eran muchos o pocos. Él cargó el tronco de la cruz y murió en nuestro lugar. Que en esta mañana podamos mirar al Señor como el supremo líder, el supremo siervo, y le